Vamos a prender el video. Muy buenos días a todos. Gracias por venir al ciclo cultural los martes con acento francés. No sé si me escuchan bien del otro lado. Sí, todo. Bueno, por favor, si no escucha a alguien del público, avise por el chat, así ajustamos. Este ciclo se llama el martes con acento francés, es el primer ciclo cultural dedicado a las letras y a la música que organiza la Universidad del SEMA. La Universidad del SEMA está en la ciudad de Buenos Aires, se ha especializado principalmente en negocios y economía, pero por supuesto, como cualquier institución cultural, tienen gran interés también en promover la cultura, sobre todo en este momento donde la incertidumbre y la angustia de estar encerrados hacen tal vez mucho más necesario eso que tenemos prohibido ir a ver, la música, el teatro. Así que bueno, con el aporte de la Alianza Francesa de Tucumán, la Fundación Cartier, el Institut Francés, ellos han diseñado este ciclo. Todo este ciclo es trabajo absolutamente de ellos y las personas que están acá. Lo que está haciendo la universidad es solamente poner el hosting del evento, así que les agradecemos muchísimo a todos por organizar esto, por hacerlo realidad. Como les contaba, es nuestra primera experiencia en este tipo de actividades, así que estamos aprendiendo mucho de la mano de estas instituciones y estos artistas. Hoy es el segundo día del ciclo, el anterior fue el martes pasado, y el título es Los decadentistas, apuntes sobre la conexión entre el rock y la literatura. Cuenta con la participación de Roberto Wong, el maestro Roberto Bufo y el doctor Eduardo Pose Cueso. Les comento brevemente las biografías de los tres y ya les doy paso a los artistas que son los que todos han venido a escuchar. Roberto Wong es narrador. París DF fue su primera novela, por el que ganó el premio Dos Pasos en 2015. 3 años después publicó Los recuerdos son pistas, el resto es una ficción, con el cual ganó el 9º certamen internacional Sor Juana Inés de la Cruz en categoría cuento. Fue becario del FONCA en su formato Jóvenes Creadores, y es creador y animador además del Anaquel, un blog y un podcast sobre literatura y cultura, por si lo quieren googlear, el Anaquel. Roberto Bufo hizo sus estudios de música en el Conservatorio Provincial de Música de Tucumán, y además es farmacéutico e ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Tucumán. Prosiguió sus estudios musicales en Estados Unidos hasta obtener un doctorado en música en piano, música de cámara, acompañamiento vocal e instrumental, dirección orquestal, coral y de vientos. En este momento es director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán, y como tal es activo animador de la vida cultural tucumana, con la organización de conciertos sinfónicos dedicados no solo a la difusión de la música clásica, sino a la difusión de la música pop nacional e internacional. Eduardo Pose Cueso es abogado, tiene un estudio jurídico en la ciudad de Tucumán, y ha sido docente universitario de Derecho Internacional Privado. Como vocal director del Departamento de Literatura del ex Consejo Provincial de Difusión Cultural, editó las revistas Norte y Textos. Es presidente de la Alianza Francesa de Tucumán y de la Fundación Emilio Cartier, a donde se promueve y organiza una variada y original agenda cultural desde hace 3 años. Es también escritor y autor del libro de relatos cortos Relaciones Imperfectas. Bueno, presentados todos, les dejo el mando a ustedes. Yo voy a silenciar el micrófono para no hacer interferencia. Muchas gracias por venir y gracias a todos los asistentes. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer estar con el resto de los panelistas esta mañana para ustedes, esta tarde para mí, con eso de las diferencias horarias. Me interesa compartir mi pantalla para un poco guiar esta conversación con algunos slides que preparé y bueno, deberían poder ver mi pantalla en este momento. La otra cosa es que me interesa también ver el chat, por si tienen comentarios al respecto, y voy a poner la pantalla también a mi lado con el fin de que pueda ver todo lo que escriban en el chat y bueno, hagamos de esto una conversación, es lo que me interesa. Comentaba hace un inicio que bueno, al final del día he escrito un par de libros, pero mi postura en todo estos temas viene siempre desde el entusiasmo.
antes que nada, soy un lector y hablo desde el entusiasmo que me generan las lecturas a las que he tenido acceso. Entonces, esperaría que podamos conversar a partir de las cosas que nos entusiasman a ambos. Y la otra cosa es que, bueno, les mando un saludo a cada uno de ustedes. Estaba recordando al escuchar la introducción eso que decía Borges, que al final del día hablar de todos es siempre una abstracción, pero hablar de cada uno de nosotros es una realidad muy concreta. Y bueno, todos estamos en lugares distintos, en ciudades distintas, cada uno de nosotros coincide ahora en este momento y me interesa que, bueno, utilicemos el chat para conversar y para hablar al respecto de este tema. Cuando Solana me contactó porque, bueno, ella había llegado al podcast que, como bien mencionaron en la introducción, es una de mis aficiones. Tengo este blog que se llama El Anaquel y dentro del Anaquel hay un podcast que si les interesa pueden escuchar y suscribirse. La página web es el-medioanaquel.com, pero también lo encuentran en iTunes y en Spotify. He escrito, como bien lo mencionaron, 2 libros. El primero de ellos, ahora que estamos en el marco de la Fiesta Nacional de Francia, es un libro que le debe mucho a Argentina porque en cierto sentido es una reescritura de Rayuela de Cortázar. Todo sucede en la Ciudad de México y en donde el narrador básicamente lo que hace es tratar de vivir en París sin salir de la Ciudad de México. Y de ahí un poco viene tal vez mi relación con Francia y varios de mis afectos con Francia, que en cierto sentido tocan la charla del día de hoy. Antes de continuar, me gustaría hacerles una pregunta y es básicamente, ¿qué piensan cuando piensan en una estrella de rock? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Si pueden contestar por el chat, a partir de ahí yo puedo leer sus respuestas. Música de vanguardia, desorden y creatividad, joda, música, mujeres. Yo pienso mucho en la persona que está en la exceso, claro, por supuesto. La persona que está en la fotografía, no sé si lo ubican. Su nombre es John Simon Ritchie y él fue el vocalista de una banda de punk en los 70 que se llamaba Sex Pistols. Su nombre artístico era Sid Vicious y Sid Vicious comenzó su carrera musical prácticamente a los 19 años. Esta carrera solamente duraría 2 años. En la noche del 1 de febrero de 1979, Sid Vicious moriría de una sobredosis de heroína. Su carrera estuvo marcada por distintos actos de violencia, desde peleas en distintos antros, como le decimos en México, o boliches, como le dicen en Argentina, hasta lo que se cree fue el asesinato de su exnovia en un hotel en Nueva York. Y el punk mismo es en cierto sentido la quintesencia de la actitud del rock and roll, ¿no? Es contestatario, es música que en cierto sentido transita entre la rabia y el asco. Y me interesaba traerlo a colación porque dentro de la, digamos, el panorama de la música o del rock and roll, Sid Vicious no es un caso aislado, ¿no? El rockstar dentro de la cultura popular es el cruce entre el genio creativo y el artista atormentado. Ejemplos de estos hay muchísimos, pero pienso, por ejemplo, en el Club de los 27, que refuerza un poco esta idea. El Club de los 27 es básicamente una serie de artistas de música de rock que murieron a la edad de los 27 años por diversas circunstancias, muchas de ellas, o la mayoría de ellas, abuso de drogas o suicidio. Tenemos en ese grupo a Jimi Hendrix, por ejemplo, a Janis Joplin, a Jim Morrison, a Kurt Cobain, a Amy Winehouse. Y bueno, todos ellos llevarían una vida, como mencionaban ustedes, de excesos,
de joda, de música, pero también de creatividad y de grandes contribuciones a todo lo que es el tema de la cultura. Ahora, ¿de dónde viene el arquetipo del rockstar? ¿De dónde viene este amor por el exceso, este carácter contestatario? Yo lo que quise hacer en esta charla y en los minutos que me quedan enfrente es delinear brevemente una genealogía del rockstar y enfocarme un poco en lo que es el decadentismo francés, que nos daría uno de los grandes hitos en la poesía mundial. En cuanto a la genealogía, podríamos decir que la figura del rockstar básicamente está vinculada a tres grandes momentos. El primero es inicios del siglo XVIII con el romanticismo, donde una serie de artistas rompen con, digamos, el racionalismo de la época y deciden darle mayor importancia a las emociones y la imaginación. ¿Qué quiere decir que rompen con el racionalismo de la época? Bueno, estamos hablando de que después de la Edad Media y con el Renacimiento, las ciencias cobran mayor importancia al grado que pues hay prácticamente una tendencia a darle mayor importancia a todo lo que tiene que ver con el pensamiento y las ciencias exactas. Y los románticos pues prácticamente dicen, no, el corazón, no la razón es el centro del universo y hay que dar mayor importancia no solo a esto, sino también al hecho del individuo. Para ellos el héroe es aquel que de manera, pues como su nombre lo indica, el individuo, de manera individual logra contribuir con sus aportes a una mejor sociedad. Y bueno, esto a principios del siglo XVIII cobra bastante fuerza, pero hacia finales del siglo el decadentismo, digamos que queda un poco desencantado de todo este proceso. Y tiene que ver con muchas cosas de las que hablaré en un momento. Pero básicamente lo que ellos dicen es el arte no tiene nada que ver con la moralidad. Vivimos en una, digamos, desencantamiento de todas las promesas que tanto el racionalismo y el romanticismo nos trajeron. Y bueno, ahora lo que estamos sobre todo es asqueados. Un tercer momento del que no hablaré, pero que los invito a que lo investiguen, tiene que ver con todo el movimiento beatnik en los Estados Unidos, por ahí de los 40s y 50s. Hay una cita en la presentación que no sé si la alcanzan a leer, pero es de un poema muy famoso de Allen Ginsberg que se llama Aullido y que comienza con unas líneas muy poderosas que dicen, vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles al amanecer en busca de un colérico pinchazo. Si pensamos en estos, digamos, grandes bloques, veríamos que el decadentismo francés, en cierto sentido, es la madre del rockstar. Las ideas del romanticismo, como lo mencioné hace un momento, encontraron una suerte de rechazo en la mayoría de ellos. Estamos hablando de que estamos al final del siglo XIX. Europa ha perdido la mayoría de las colonias europeas en América. La independencia de México y de Argentina sucedieron en 1810 y otros, digamos, grandes imperios comenzaban ya a ver su declive en esta época. Al mismo tiempo que pues, una serie de guerras a lo largo del siglo pues reorganizaron las fronteras y los centros de poder en el continente. La mayor parte de los artistas se encontraron, por otro lado, también hartos de la sociedad en la que vivían, sobre todo de la hipocresía que había surgido con una nueva clase social producto de la revolución industrial. Todo este tema pues de llamados nuevos ricos, ¿no? Que se convirtieron en una parte importante de la sociedad europea. Lo cual conllevó a que muchos artistas buscaran inspiración en lo sórdido, en lo bajo, como una forma de encontrar o de buscar, digamos, un acceso a lo real, no las, digamos, grandes salones de baile o la falsedad de los protocolos sociales,
sino una vida que fuera un poco más humana. Y las pinturas que aquí ven, una es de Ramón Casas, Joven Decadente, la pintura debajo con el hombre con un revólver en la mano y la bala en el pecho es de Manet, se llama El Suicida. Y tenemos otra pintura a la derecha que es de Toulouse-Lautrec, que como saben, bueno, él pintó muchas de estas escenas relacionadas a prostitutas y salones de baile, sobre todo en la zona de Moulin Rouge, en París. La idea de todos estos artistas era sobre todo distanciarse de las ideas que el romanticismo había implantado y decir, no, el modelo a seguir no tiene que ver con ese artista que con sus contribuciones ayuda a elevar a la sociedad, sino más bien con el artista que es capaz de rechazarlo todo, de rechazar a la sociedad y a sus reglas, a la vida pública y a sus instituciones. Y bueno, a la comodidad en cierto sentido que tenemos al pensar en el hogar y el refugio que brinda. La mayor parte de los decadentistas sentirían por estas razones una especie de repugnancia por el mundo, sufrían de un escepticismo general y encontraron también como parte de estas exploraciones un deleite en la perversión y el abuso de sustancias. Creían sobre todo en la superioridad de la creatividad humana sobre la lógica y bueno, el alcohol y las drogas era una manera de básicamente llegar a estos estados superiores de conciencia, de liberarse de los límites de la experiencia y el cuerpo. Y todo esto es la genealogía de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De todos estos excesos y de cómo la manera en que acercarse a ellos, en cierto sentido, liberaba energías creativas que, llegaban al borde de lo místico. En el tema literario, estaríamos hablando de principalmente tres grandes señores que fueron los que, digamos, fueron la punta de lanza de estas ideas. Están divididos en dos, podríamos decirlo, clasificaciones literarias que la verdad es que no nos dicen mucho. El decadentismo es una de ellas, donde Baudelaire sería uno de los principales representantes. Verlaine y Rimbaud están más del lado del simbolismo, pero todos ellos están, digamos, abrigados por el mote de lo que se les llamó los poetas malditos. ¿Qué significa esto? Pues tiene que ver con lo que les hablaba hace unos momentos, ¿no? Esta idea de rechazo ante la sociedad y a la hipocresía en la que ellos sentían ligaba la mayoría de las interacciones sociales. Y por el otro lado, pues una creciente interés o un creciente interés en experimentar desde el punto de vista estético y artístico en los límites de lo que se consideraba normal, decente o incluso sano. En el caso de Baudelaire, por ejemplo, él en el año de 1857 publicó un libro que se llama Las Flores del Mal y que sería una de sus obras maestras y cuyos principales temas eran el sexo y la muerte. Uno de sus poemas en ese libro se llama Spleen. Esta palabra en inglés significa vaso, el vaso en el que tenemos en el cuerpo, al lado del estómago, y que en la Edad Media se consideraba como la fuente o el corazón de toda la melancolía. En el poema, lo que hace Baudelaire es básicamente reflejar el hartazgo que les mencionaba hace un momento y hablar sobre una especie de angustia vital, de melancolía que pues lo hacía rechazar la sociedad de su tiempo. Baudelaire es una suerte de padre del decadentismo del que emanan Verlaine y Rimbaud. Verlaine, por su parte, escribió principalmente contra la moral, la racionalidad en su poesía. Él fue el que popularizó el término de los poetas malditos a partir de una antología que realizó y que, bueno, el mote se convertiría en sinónimo de todos ellos.
quiero enfocarme, sin embargo, en la figura de Rimbaud, porque siento que su mito y su figura, en cierto sentido, engloba gran parte de lo que al día de hoy entendemos como el rockstar. Rimbaud fue conocido como el enfant terrible de la literatura francesa. La frase live fast, die young, que se escucha tanto en temas de rock and roll, está relacionada también al mito de Rimbaud. Y bueno, ¿quién es este personaje? Rimbaud sería un poeta que prácticamente concentraría su obra antes de cumplir los 20 años, lo cual de entrada nos recuerda un poco la obra de Sid Vicious, ¿no? Él comenzaría a cantar a los 19 y su carrera musical duraría tan solo 2 años. Rimbaud llegó a París cuando todavía era un adolescente, en medio de la guerra franco-prusiana. Había comenzado a escribir cuando todavía era muy pequeño, a los 16 años ya había publicado algunos poemas y todo se debió a una educación bastante precoz, sobre todo bajo la influencia de uno de sus tutores, que lo inculcó en la poesía y en la literatura francesa, pero también en los clásicos griegos y latinos. La poesía de Rimbaud tiene todas estas referencias y este imaginario que nos conecta a los clásicos en el pasado. Había durante su infancia muchas veces se había hartado de esta vida que vivía como adolescente en la provincia. Él nació en un pueblo que se llama Charleville y cuenta varias de sus biografías, varios intentos que hizo de escapar de casa e ir a vivir a París. Y por alguna razón u otra siempre regresaba. En una de las cartas que escribió en aquel momento, escribió: me siento desorientado, enfermo, furioso, estúpido, trastornado. Esperaba baños de sol, paseos interminables, descanso, viajes, aventuras, vagabundeo sin cuento. Pero nada de nada. París se ríe bonitamente de nosotros. Harto un poco de sentirse, en cierto sentido, disminuido por este ambiente de provincia y por toda la... digamos, poca vida cultural y acceso que tenía a libros, a personas, decide escribir un montón de cartas a un montón de poetas a lo largo de París. Y uno de ellos finalmente responde y es Verlaine, que al momento de leer su carta, que venía por supuesto acompañada de algunos de sus poemas, le responde: ven, querida gran alma, te esperamos, te deseamos. Después de esto, lo que sucede es que Verlaine le envía a Rimbaud un billete de tren, que es tan solo de ida, y Rimbaud llega a vivir a casa de Verlaine en septiembre de 1871. Verlaine, por supuesto, en aquel entonces estaba casado, de hecho su esposa estaba esperando un bebé, y Rimbaud entra como una especie de tormenta, a trastornar la dinámica entre Verlaine y su esposa. Por aquel entonces Verlaine había comenzado a tomar, pero bueno, no se encontraba todavía dentro de esta espiral de decadencia que posteriormente llegaría un par de años después. ¿Cómo explicar la influencia de Rimbaud en la vida de Verlaine? Estaba pensando en esto cuando estaba preparando la charla y mi manera de entenderla era como un terremoto o un relámpago, ¿no? Un evento casi completamente, no sobrenatural, pero vamos, incontrolable, ante el cual no queda otra más que rendirse. Cuando Rimbaud entra a la vida de Verlaine, a esta pintura, por ejemplo, que la pintó Henri Fantin-Latour, y perdón si no pronunció el nombre correctamente, que se llama La esquina de la mesa. Y en esta pintura podemos ver en la esquina inferior izquierda a Verlaine y junto a él a Rimbaud, con el pelo completamente desaliñado.
una de las historias o de las anécdotas que se cuenta de Rimbaud es que su aspecto y su aseo personal le daban completamente igual. Podía pasar días, incluso semanas sin bañarse, el pelo completamente desaliñado, porque para él este tipo de cosas eran completamente superficiales. Estamos hablando que Rimbaud entra en la vida de Verlaine, Verlaine lo lleva, digamos, por todos los sitios de París que conoce, lo presenta a una serie de poetas y de artistas, e inmediatamente Rimbaud, digamos, sobresale como una especie de genio en medio de todas estas reuniones. Aunado a esto, aunado a esta genialidad y a la creatividad que desplegaba en sus poesías y en sus conversaciones, Rimbaud era una especie de fuerza de la naturaleza, ¿no? No temía insultar a nadie, no temía emborracharse ni terminar la noche en una pelea con Verlaine, ni temía terminar completamente ahogado tras haber bebido tanto vino como absenta, que era una de las bebidas que se acostumbraban en aquella época. Era un genio, una especie de iluminado. Y bueno, hay muchas anécdotas que reflejan esta extravagancia, ¿no? de la que hablábamos cuando comentábamos las figuras de rock. Y voy a hacer un breve paréntesis, pero alguien, no sé qué tan fidedigna sea esta anécdota, pero alguien me dijo que en alguna ocasión este artista de rock argentino, Charly García, me parece que es su nombre, estaba en un hotel Sí, es verdad. y se aventó a la piscina. Sí, sí, es verdad. Y le preguntaron por qué te aventaste y dijo una genialidad, ¿no? Me aventé por ti o una cosa así. Este tipo de Es gestos. verdad. ¿Perdona? Ocurrió, es verdad, en Mendoza. Se tiró desde el 9º piso de un hotel a la pileta. Y después hizo una canción que se llama Me tiré por vos, en honor a la tirada de la pileta. Sí. Claro. Y la mayoría de las figuras de rock and roll tienen muchos de este tipo de gestos, ¿no? Rimbaud digamos, vivía un poco bajo estos designios también. Una mañana una decide arrojar sus ropas a los tejados aledaños en el departamento en el que se encontraba hospedado para contemplar la ciudad de París completamente desnudo, ¿no? Ambos, en cierto sentido, efervescentes en este deseo de que sucedan cosas. Y bueno, yo creo que Verlaine, un poco abrumado y al mismo tiempo sobrepasado por la figura de Rimbaud, pues lo que sucede es que ambos terminan convirtiéndose en amantes. Y lo que sucede poco después de esto es que Verlaine abandona a su esposa y se va con Rimbaud a vivir a la ciudad de Londres, donde pasan prácticamente 2 años. Y donde también esta espiral de excesos de la que estamos hablando se acentúa todavía más. Ambos consiguen una casa en el distrito de Camden Town, que para aquellos que conozcan un poco este mítico barrio, ha sido, digamos, punto de referencia para muchos artistas desde el punto de vista de conciertos. La famosa portada de los Beatles en la que están caminando sobre un paso de cebra, es en Camden Town, en la calle de Abbey Road. Amy Winehouse, de la que hablábamos hace un momento, también vivía en este sitio. Y bueno, Verlaine y Rimbaud, 200 años atrás, vivieron aquí y encontraron en este sitio digamos, un espacio para todos estos excesos. A pesar de la miseria en la que vivían, Rimbaud amaba Londres, porque consideraba que, a diferencia de París, era una ciudad. De hecho, él en alguna carta decía que en comparación a Londres, París parecía un pueblo de provincias. Sin embargo, pues esto no duraría mucho porque al final del día la relación entre ambos
pues llegaría a límites que no eran sanos. Había mucha violencia, además de las borracheras que se pegaban en aquel entonces. Y un día se cuenta que Verlaine iba de camino de regreso a la casa después de haber comprado un pescado para la cena, y Rimbaud lo vio desde la ventana y comenzó a burlarse de él y le dijo que lucía completamente ridículo caminando en las calles de Londres con un pescado en la mano. Verlaine, completamente harto ya de la situación y de los desplantes de Rimbaud y de los rechazos y de la violencia, decide abandonarlo. Y en el año de 1873, después de 2 años de estar viviendo juntos en Londres, regresa a París y posteriormente va a Bruselas. Rimbaud le envía una carta a Verlaine y le dice: vuelve, vuelve, querido amigo, único amigo, vuelve. Te juro que seré bueno. Si me he mostrado desagradable contigo, fue tan solo una broma. Me cegué y me arrepiento de ello, más de lo que puedes imaginar. Vuelve, todo estará completamente olvidado. Después de esto, ambos se encuentran en la ciudad de Bruselas, pero la cosa no va bien y tras un ataque de celos, lo que sucede es que Verlaine termina disparándole a Rimbaud 2 veces. Uno de esos disparos le da en la muñeca o le roza la muñeca, lo que conlleva a que Verlaine termine en la cárcel y Rimbaud pase una breve temporada en un hospital, desde el que escribe uno de sus poemas muy famosos o más famosos, que se llama Temporada en el Infierno. Lo que sucede poco después es la separación entre Verlaine y Rimbaud. Rimbaud termina poco después un libro que es su obra más importante, Las Iluminaciones, y después de ahí Rimbaud dejaría de escribir. Un poeta chileno que se llama Gonzalo Rojas se pregunta en un poema qué sucedería si tuviéramos que vernos frente a Rimbaud. Y él mismo se responde, nos daría un puntapié en el hocico. Yo creo que para la literatura mundial y obviamente latinoamericana también, Rimbaud es una especie de antes y después. No solamente su vida y la genialidad que nos dejó en sus escritos es palpable al día de hoy al encontrarnos contra su obra, sino que pues además de decirle no a la familia, no a la tradición, no a la religión, rebelarse contra todas las instituciones de su época, escribe una obra que de sus 15 a sus 19 años agota, por así decirlo, la expresión lírica. Y muchos poetas, encontrándose contra la figura de Rimbaud, acuerdan o concuerdan que después de Rimbaud no queda más que el silencio. Otro poeta, Jean-Pierre Dupré, que es francés también, diría que después de Rimbaud, lo único que nos queda es la cárcel, el manicomio o la cartuja. Solo nos queda hacernos monjes, locos o presidiarios. Y yo añadiría a esa ecuación o estrellas de rock. Pensando que ya estamos en tiempo, me gustaría cerrar con una cita de Patti Smith, que es una gran fan de Rimbaud y que prácticamente dice que si Rimbaud hubiera vivido en esta época, estaría a la altura del Monte Olimpo de los dioses del rock, junto a Jimi Hendrix, Jimmy Morrison y Bob Dylan. Un poco por esta rebelión intrínseca ante todas las instituciones y valores que nos rodean, y por el otro lado, este genio creativo que estaba mucho más adelantado que cualquiera de su época. Para mí, la manera en la que me gustaría cerrar esta charla es que encontramos, como lo decía hace un momento, en el decadentismo francés, pero principalmente en los poetas malditos, la génesis de la figura del rock, y en cierto sentido, esta vida de excesos no es otra manera sino tal vez de recorrer el camino inverso a lo que nos sugieren las religiones o el misticismo, ¿no?
llegar a ese palacio de la sabiduría del que hablaba William Blake en su poesía, de un camino completamente lleno de excesos y de autodestrucción. Bueno, con eso concluyo mi breve participación y bueno, le doy la palabra y el tiempo a Roberto y a Eduardo que complementarán un poco este tema que les he hablado. Bien, voy a tocar el tema icónico de Nirvana, que es Smells Like Teen Spirit. Muy conocido, gracias a Dios encontré una versión para piano solo y esta es. Muchas gracias. Antes de darle paso al doctor Postecueso, simplemente una observación. No sé si notaron, lo que tiene particularmente Smells Like Teen Spirit es la repetición de módulos obsesivos. Y esa obsesión de repetición de módulos, sobre la cual se construye toda la pieza, es parte justamente de lo que decía el profesor Wong, del exceso y de la ruptura de valores. Ahora le doy paso entonces a Eduardo. Muchas gracias. Hola, gracias Roberto. Ya lo dijo Roberto Wong, ese poeta que creció en la adolescencia feroz, arrojado a la desmesura, y que fue llamado poeta maldito por Verlaine, es Rimbaud. Desde los 15 años y hasta los 20 desarrolla una obra poética revolucionaria, que precedió al simbolismo, al surrealismo y al movimiento beat, como ya lo dijo Roberto. Tres de sus obras más notables fueron El barco ebrio, que fue la obra que vendría a Verlaine como presentación, escrita a los 15 o 16 años, Iluminaciones y la última, Una temporada en
en el infierno. Este poema que voy a leer se llama El mal. El mal en esta poesía son los muertos de la guerra franco-prusiana y sobre todo el silencio de Dios frente a esa tragedia. El mal. Mientras que los gargajos rojos de la metralla silban surcando el cielo azul día tras día, y que escarlatos verdes cerca del rey que ríe se hunden batallones que el fuego incendia en masa, mientras que la locura desenfrenada aplasta y convierte en mantillo humeante a 1000 hombres, pobres muertos, sumidos en estío, en la hierba, en tu gozo natura, que santa los creaste. Existe un Dios que ríe en los adamascados del altar, al incienso, a los cálices de oro, que acunado en osanas dulcemente se duerme. Pero se sobresalta cuando madres uncidas a la angustia y que lloran bajo sus cofias negras le ofrecen un ochado envuelto en su pañuelo. Este texto que voy a leerles ahora, de mi libro Relaciones Imperfectas, se llama Rimbaud. Es una suerte de soliloquio atribuido al poeta. Sé que no vas a quererme. Transitaba yo mis caminos vocacionales y el objeto de mi interés era siempre tu historia. Trancé con traficantes, con poetas y hasta con esclavos. No podía y no pude encontrarte, pero mi obsesión va en aumento. Lograría tu interés descubriendo mundos extraños. En mis sueños vislumbré tu presencia. Eras casi tú, una mesa despojada, una pluma, un tintero azul, pero como luz inacible. Me rebajo en los suburbios y alterno con matones y proxenetas. No logro, sin embargo, ese instante de encuentro. Crece mi barba, crecía mi estatura, crece mi enfermedad. Vocifero y canto en las tabernas donde solía escuchar tu voz. Pero es vano, poesía. Sé que no vas a querer. Bueno, muchísimas gracias. Aujourd'hui, 14 juillet, santé. ¿Solana? Sí. Sí, ahora continúa. Termina el ¿algo ciclo. más? No. Ah, perfecto. Bueno, ¿podés antes de que le agradezcamos a todos por su tiempo, podés contar la próxima edición de qué se trata para las personas que quieran participar el martes que viene? Bueno, disculpen la familiaridad. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar, por seguir acompañándonos, y quiero agradecer especialmente a estos 3 lujos que nos hemos dado esta mañana. Especialmente, bueno, a Roberto, que no es, bueno, no... está en Dubái, entonces tuvo que hacer un gran sacrificio de su tiempo esta mañana en particular. Roberto Wong, a Roberto Ufo también, por supuesto, a los 3. Pero bueno, muchas gracias a los 3 y a todos los que están del otro lado de la pantalla. Simplemente contarles que el ciclo sigue. Vamos a hacer un paréntesis ahora sobre el tema del mal, y vamos a hablar el próximo encuentro, que es el próximo martes 21 a las 18 horas, volvemos al horario de Argentina, una entrevista al cineasta y escritor Nicolás Herzog y a la escritora Lina Vargas. Ambos contaron una historia fabulosa, uno en modo documental, el documental se llama Vuelo Nocturno, y otra, la misma historia, con un libro que se llama Las Principitas. Es la inédita y poco conocida historia, según la cual Saint-Exupéry, que todos saben, vivió en Argentina, en un vuelo de reconocimiento tuvo un accidente, cayó en Concordia, en un lugar que se llama San Carlos,
y conoció a dos niñas de una manera muy particular, y cómo esas niñas habrían inspirado a su obra maestra, El Principito. Vamos a entrevistar a Nicolás Herzog y a Lina Barbas, que nos van a contar todos los pormenores de cómo fueron descubriendo e indagando en esta historia. Así que los esperamos el martes próximo a las 18 horas, por este... Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho al maestro Bufo. Les contamos, bueno, para cuando volvamos a la época presencial, el maestro Bufo dirige la Orquesta Sinfónica de Tucumán. Si alguno está por Tucumán y tiene oportunidad de ver esta orquesta, es espectacular. Roberto Wong, bueno, naturalmente no vive en Argentina, así que lo tienen que seguir por internet. El doctor Pose Cueso está a cargo de la Alianza Francesa de Tucumán y de la Alianza y de la Fundación Emilio Cartier. También organizan un montón de actividades culturales en la provincia de Tucumán. No dejen de seguirlo. Cuando hagan actividades, se los recomiendo mucho. Recordemos que la cultura es una cosa fundamental para la vida. La vida no se trata solamente de trabajar, ir a la casa, dormir y volver a trabajar. Es muy bueno alimentar el alma con la música, con las letras, particularmente en este momento, y por suerte estos tres artistas se han puesto a disposición de la Universidad del SEMA para brindar su arte en este momento tan especial donde no podemos verlos a ninguno en persona. Así que les agradezco muchísimo a los tres, a la Alianza de Tucumán, a la Fundación Cartier, Solana, muchas gracias por organizar esto, ojalá lo podamos repetir, y ojalá que este pequeño espacio les haya servido a todos para elevarse un rato y salir de las preocupaciones que nos generan a todos esta situación tan especial. Y bueno, de mi lado espero poder verlos en persona en breve, cuando se termine esto, tanto Roberto Bufo en la orquesta, al doctor Pose Cueso en las actividades extraordinarias que organizan en la provincia de Tucumán. Roberto Wong, voy a tener que viajar para verte, no sé cuándo nos van a dejar, pero ojalá un día pueda. La verdad que ha sido un lujo, como les digo, es el primer ciclo cultural que hace la universidad, y realmente para mí un honor que tenga este nivel de participantes. Realmente para toda la universidad es un gusto enorme. Yo voy a subir el video a YouTube y se lo voy a compartir a la gente de la Alianza para que ustedes lo tengan, y ojalá esto se pueda repetir algún día. Les agradezco a todos, los esperamos el martes que viene para la próxima edición, y de nuevo a los dos Robertos y al doctor Pose Cueso, muchísimas gracias, y son bienvenidos a la universidad cuando quieran. Gracias, muchas gracias por hacernos pasar este momento. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.